Gracia y paz, amados hermanos, ¿cómo están? La palabra de Dios nos muestra algunos principios muy interesantes que necesitamos siempre comprender. Infelizmente, muchos de nosotros confundimos algunas situaciones o características y creemos que ciertas cosas se van a dar de una manera diferente. Por ejemplo, la fe. Muchas personas creen que la fe en realidad es un sentimiento que debe surgir, un sentimiento que debe estar en nosotros. Es como un impulso de repente a poder tomar decisiones creyendo. Pero en realidad la fe no tiene nada que ver con un sentimiento. La fe tiene que ver primero con una decisión. ¿Decisión en base a qué? En aquello que escucho y veo de parte de Dios. Observen algo muy interesante en la palabra. Vamos al libro de Lucas capítulo 17, verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. No sé si tú estás imaginando un tanto esta escena. Los discípulos se acercan a Jesús y dicen: Señor, aumentanos la fe. ¿Qué pasaría en la cabeza de ellos? Probablemente que el Señor imponga manos sobre ellos y te aumento la fe. Probablemente que el Señor haga una oración y les aumento la fe, como cuando sanaba a un ciego, cuando hacía algún milagro, ¿no? Entonces, o una orden, ¿no? Tengan más fe. A veces muchos de nosotros pensamos que así debe acontecer y oramos de la misma manera. Señor, aumentanos la fe, pero en nuestro corazón y en nuestra mente, ese aumentar, estamos queriendo que Dios haga algo en nosotros para tener ese impulso de creer. Porque, entiendo, las circunstancias son absortas, obscuras, o todo parece contrario. Pero la respuesta del Señor Jesús es muy asombrosa. En el versículo 6, capítulo 17 de Lucas, verso 6, Él responde y dice así: entonces el Señor les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y éste obedecería. Observa, primero para comprender, un grano de mostaza. ¿Qué es un grano de mostaza? Un grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas que existen en la tierra. Hay otras muy similares, dependiendo de las regiones, algunos conocemos, pero es un grano de mostaza, es una semilla muy pequeña. Sin embargo, a lo que se refiere, algunos piensan que se refería a una moreira negra, etc. No se sabe exactamente qué tipo de variedad era, pero se conoce que esta mostaza es una semilla muy pequeña, pero cuando crece llega a ser uno de los arbustos más grandes. Entonces es una semilla muy pequeña, pero cuando está sembrada tiene la capacidad de crecer, hasta tornarse un arbusto muy grande. Entonces, si entendemos ese principio, no el otro, porque muchos lo asocian a una cuestión microscópica. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, si tu fe fuera chiquita y ni siquiera es más chiquita, entonces suena a condenación. Y el Señor nunca trajo condenación. El Señor nunca dijo cosas para condenar. El Señor nos trajo cosas para crecer en Él. Entonces, la expresión "si tuvieras fe" es como si el Señor estuviera diciéndote, por lo menos en las traducciones textuales o interlineales, dice así: si tuvieras fe, o deberías tener fe, y aunque sea pequeña, con la capacidad de crecer cada día. Es decir, nos corresponde a nosotros tener fe. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo hizo todo. Él murió en la cruz por nosotros. Él nos limpió de todo pecado, nos perdonó. ¿Cuántas cosas el Señor hizo en tu vida? ¿Cuántas cosas se manifestó a ti? Tú y yo somos testigos de cuántas veces Dios se manifestó a nuestra vida de muchas maneras. El problema es que hemos olvidado eso. Y nosotros debemos considerar, porque al Dios hacer todo eso por nosotros, y al ver su palabra expresándonos su amor, deberíamos tener fe, aunque sea pequeña, pero con la capacidad de crecer cada día. Entonces, aumentanos la fe. La fe no se aumenta por imposición de manos. La fe no se aumenta porque alguien va a orar por mí y algo excepcional va a crecer en mí. La fe es la confianza en Dios. La fe es por lo que veo, yo confío. Por lo que el Señor hizo en mí, yo confío. Entonces necesitas tomar una decisión de fe. Necesitas creer que este es el año de la restitución. Necesitas creer que el Señor el año pasado abrió puertas en tu vida. Necesitas creer que los días que vienen van a ser maravillosos, aún con luchas, porque el Señor está contigo. Porque tú crees en lo que Él dice, en tu palabra. Nota que el discípulo, el apóstol, ¿qué le dijo? Lanza la red, dijo el Señor. ¿Y qué dijo él? Pedro, ¿qué dijo? Señor, toda la noche hemos pescado. Toda la noche, eso dice la realidad, pero en tu palabra. La fe fue la decisión frente a aquello que el Señor decía: lanzaremos la red. Que este día
los demás días tomes una decisión de fe, aun cuando tus sentimientos digan lo contrario, aun cuando tus ojos ven lo contrario. Mira al Señor y dile: Señor, todo está oscuro a mi alrededor, pero en tu palabra yo lanzaré la red. Yo te creo a ti. Creo en lo que tú dices. Creo en lo que hiciste hasta hoy. Creo en tu amor y en tu perdón. Y por causa de ello voy a vivir creyendo en lo que tú dices. Que eso acontezca hoy y que compartas esta palabra y seas un hombre, una mujer de fe que experimente todas las promesas de Dios por causa del creer, aún en medio de las adversidades. Que Dios te bendiga.